Buenas noches con todos. Mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico epidemiólogo estadístico investigador y el día de hoy tengo el placer de dictarles la charla Cálculo de tamaño de muestra con R. Empecemos. Esta charla tiene tres objetivos. Primero que nada, introducirlos en un marco teórico que les va a permitir calcular sus tamaños de muestra. Segundo, revisar los principales escenarios en los cuales se requiere hacer un cálculo de tamaño de muestra. Y tercero, introducirlos en el uso de R como el software para que realicen estos cálculos. Empecemos por el marco teórico. Cuando uno quiere hacer un estudio, por lo general quiere representar a una población objetivo. Esta población de objetivo de inicio es teórica y cuando uno logra plantear los criterios de inclusión primero y de exclusión después, puede listar a los sujetos que son elegibles para el estudio. Ese listado que va desde el sujeto 1 hasta el sujeto n se conoce como el marco muestral. Uno realiza un cálculo de tamaño de muestra y tiene la muestra original que luego, llevado al campo para empezar el proceso de enrolamiento, termina con los datos. En el camino va a haber rechazos, va a haber pérdidas en el seguimiento, va a haber una serie posible de sesgos que pueden invalidar el estudio y alterar la validez interna del mismo. Por eso es extremadamente importante que se realice un buen cálculo de tamaño de muestra, pero que la muestra también se complemente con un procedimiento de enrolamiento adecuado. Entonces, la población de estudio vendría a ser todo ese listado de sujetos elegibles, desde el 1 hasta el último. La muestra es una fracción de esa población, puede ser uno, puede ser todos. Sin embargo, uno quiere lo que se conoce como una muestra representativa, el mínimo tamaño de muestra necesario para poder representar a toda la población. ¿Por qué? Porque queremos hacer uso de la estadística inferencial. Entonces, en nuestro universo de estudio, lo que nosotros vamos a tratar de plantear es esos criterios de elegibilidad que nos van a permitir seleccionar a nuestra población de estudio. Y lo que queremos realmente es medir esa población. Pero como no tenemos el dinero suficiente o los recursos suficientes para hacer un estudio de tipo censal, queremos hacer un estudio de tipo con muestreo representativo. Para ello, queremos estimar parámetros, que son las medidas que caracterizan a la población. Y lo que hacemos es calcular un tamaño de muestra, recolectar datos de esa muestra, y en esa muestra lo que medimos se llaman estadísticos. Entonces, lo que queremos hacer es, mediante la magia de la inferencia, hacer que ese estadístico nos permita estimar esos parámetros. ¿Qué parámetros? Existen las medidas de resumen. Son de dos tipos, la medida de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son la caracterización de esa distribución estadística de esa variable. Por lo general se usa el promedio, que es la media, la mediana y la moda. La moda es el valor que más se repite. La mediana es el percentil 50 y el promedio es la suma de todos los valores divididos sobre el total, la cantidad de valores que tiene esa variable. Como ustedes pueden ver en la gráfica, pueden darse dos escenarios. Uno en el que tengan una campana de Gauss hermosa, preciosa, en la cual la media, la mediana y el promedio y la moda tienen el mismo valor. Sin embargo, puede darse caso que tenga una distribución sesgada, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso de lo que los sea sesgados hacia los valores más altos, lo que va a pasar es que la moda se encuentra a la derecha de la mediana y la mediana derecha de la media. En estas distribuciones es un error muy recurrente utilizar el promedio para representar estas poblaciones. Entonces, las variables de tipo conteo, las variables que tienen un sesgo en su distribución, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ustedes deberían usar la mediana como medida de resumen. Y en el caso de las medidas de dispersión, tenemos la desviación estándar y el rango intercuartílico. La desviación estándar para las distribuciones paramétricas y el rango intercuartílico para las distribuciones no paramétricas. ¿Qué cosa es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico es la distancia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ese 50% de la población que representa esa distribución de esa variable se conoce como el rango intercuartílico. Hay otra medida de dispersión que es muy útil para saber diferenciar entre una distribución paramétrica y no paramétrica. Es un cálculo. Este cálculo se realiza mediante el coeficiente de variación y solo tienen que coger la desviación estándar y dividirla sobre el promedio multiplicándolo por 100. Si ese valor es mayor del 50%, están frente a una distribución no paramétrica. Pero si ese valor es menos del 50% o menos de solo 5 si no multiplicas por 100, estás frente a una distribución paramétrica. Sin necesidad de usar una prueba estadística de Shapiro-Wilks o otras por el estilo, ustedes pueden, calculando el coeficiente de variación, saber si la distribución de su variable de interés es paramétrica o no paramétrica. Si es paramétrica, resumo como el promedio más menos la desviación estándar, y si es no paramétrica, como la mediana más menos el rango intercuartílico.
Otro concepto muy importante que ustedes deben aprender para poder hacer un cálculo de tamaño de muestra adecuado es el intervalo de confianza. Piénsenlo de esta manera. Ustedes tienen una población de 100 sujetos. Si tuvieran que tomar una muestra al azar de 20 de ellos, cogerían una lista de números aleatorios, cogerían un software para que le den los números aleatorios o usarían otro tipo de metodología. Pero el punto es de que tú puedes tomar y te sale el sujeto 1, el sujeto 7, el sujeto 8, hasta que juntes tus 20. De la misma población puedes sacar otra muestra de 20. Y te sale el sujeto 8, el sujeto 3, el 18, el 24, el 36, hasta que juntas tus 20. Y así sucesivamente. Si tú tomaras 100 muestras al azar de una misma población y ese tamaño de muestra lo calculaste con un intervalo de confianza del 95%, lo que va a pasar es que tú estás asumiendo una probabilidad del error tipo 1. Eso implica que en 5 de esas muestras existe la probabilidad de que no estés midiendo el valor real del parámetro, del estadístico que tú querías medir. Entonces, en esta gráfica hay 20 muestras al azar y noten de que esa línea roja es la distribución de los valores de esa muestra. Cuando el valor que se entra en esa distribución es esa línea negra vertical gruesa, esta distribución en particular no está incluyendo los valores reales del estadístico que queremos medir. Por ende, te estás equivocando. ¿Cómo sabemos si estamos en uno o en otro lado? No lo sabemos, por eso es al azar. Entonces, la recomendación práctica es un estudio, un ensayo clínico, uno solo, es ninguno. Entonces, siempre se requiere hacer 1, 2, 3 veces para que tengas 2 muestras, 3 muestras y tu precisión aumente y la probabilidad de que cometas ese error disminuya. Por eso se considera los metaanálisis de ensayo clínico controlados aleatorizados como el nivel más alto de evidencias y no a los ensayos clínicos controlados aleatorizados por sí solos. Cuando uno hace un estudio, siempre es como que tuvieras una madeja de lana. Imagínate todos esos hilos que están entrecruzados, pero tú en tu hipótesis vas a plantear una asociación entre una exposición y un outcome, entre una variable independiente y una variable dependiente, que es solamente un hilo de esa madeja. Es como si abrieras esa madeja, cogieras el hilo que te interesa, pero eso está confundido por una serie de interacciones en ese contexto real de esa asociación. ¿Qué cosa es la variable independiente entonces? Es la característica observada o medida que dentro de la hipótesis de estudio influencia tu evento de desenlace de interés. ¿Y qué cosa es la variable dependiente? Es tu variable de desenlace de interés. Esa que va a ser, cuyo valor va a depender del efecto de una o más variables independientes. Habíamos hablado de los confusores. Pasa lo siguiente. Toda covariable de tu estudio que se asocie con tu variable de exposición de interés y se asocie con tu outcome, tu variable de desenlace de interés, es un potencial confusor. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Tú estás obligado a utilizar alguna estrategia para poder ajustar por el sesgo de confusión. Porque puede darse el caso que tu asociación estadística en tu variable de exposición y outcome sea espuria. Y que cuando tú ajustas esto en un modelo multivariable, recién te das cuenta que esa asociación nunca existió y que los verdaderos factores de riesgo son otros. Entonces, por esto es que una de las estrategias más importantes para controlar el sesgo de confusión es el modelo de regresión multivariable. Pero hay una excepción en la regla, y es el tema de los modificadores de efecto. Las variables que se comportan, que se asocian a la exposición y al outcome, pero no modifican la dirección, solo modifican la magnitud de esa asociación, se conoce como modificadores de efecto. Uno de los modificadores de efecto más típicos en los estudios es género. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres biológicamente no somos iguales. Y lo que pasa es de que en muchas enfermedades los hombres tienen más o menos riesgo. Por ejemplo, cáncer de mamas. Los hombres también tienen cáncer de mama, pero la magnitud de su riesgo es mucho menor. Entonces, en esos modelos que investigan cáncer de mama, género se usa como un modificador de efecto y se prueba como una interacción. Entonces, habíamos hablado de los métodos para controlar confusión. Los más importantes tienes de dos grupos. Por diseño y por análisis. Por diseño, tú decides, por ejemplo, excluir a los varones de ese estudio de cáncer de mamas y te olvidas de ese confusor género. ¿Cómo haces? Los excluyes. ¿Cómo se llama esa técnica? Por restricción. Y entonces, en todos sus estudios tienes que plantear los criterios de inclusión. Todos los que cumplen esos criterios luego vas a excluir. Pero la razón por la que tú excluyes, la principal razón debe ser porque tú quieres controlar un confusor en particular. Otra técnica muy importante para poder controlar el sesgo de confusión es la aleatorización. Por eso es que los ensayos clínicos controlados aleatorizados tienen un nivel más alto de evidencia. Porque al aleatorizar lo que estás consiguiendo en teoría son dos grupos homogéneos que solo se diferencian por la exposición. Otra técnica es el pareamiento. Al momento de muestrear, yo cojo un varón, cojo un varón del otro grupo.
Sale una mujer, cojo una mujer del otro grupo. Estoy pareando por género, pero si apareo, luego no lo puedo analizar. Entonces, estas estrategias de diseño son muy radicales, son muy potentes y solo se deben utilizar cuando uno está seguro de que no les interesa esa variable en su análisis. Entonces, en el otro escenario, tú debes medir todos los confusores y los puedes analizar. Y para ello, la principal estrategia para controlar el sesgo de confusión es la regresión multivariable. Esa regresión que tiene muchas covariables en tu modelo, cada una de esas covariables se comporta como un confusor. La otra forma de lidiar con el sesgo de confusión es estratificando y reportas la magnitud de riesgo para varones por un lado y la de mujeres por el otro. Estas técnicas más sofisticadas, como las que se usan para poder imputar missing values o datos perdidos, como la técnica de propensity scores, o una técnica que sí los invito a reflexionar e incorporar en sus estudios la mayor cantidad de veces, sobre todo para medir el efecto de los valores extremos. Si estás estudiando la talla de una población y de repente hay un sujeto que mide 2,20 metros o una persona que mide 50 centímetros, son valores extremos. La pregunta es si por estar presente ese sujeto altera la magnitud de tu asociación de interés. Entonces, ¿qué haces? En un primer análisis incluyes a todos. En un análisis de sensibilidad excluyes a ese sujeto de 2,20 metros o excluyes a ese sujeto de 50 centímetros. ¿No? De esa manera vas a estar obligado a reportar los dos y permitir que el lector o la persona que esté juzgando el estudio pues tome la mejor decisión sobre cómo interpretar esos resultados. En tus pruebas de hipótesis, lo que nosotros queremos medir es la realidad. ¿Qué pasa? Y hay dos escenarios, en la que tu hipótesis nula es verdadera o tu hipótesis nula es falsa. En tu estudio, lo que tú vas a hacer aplicando estadística diferencial es rechazar la hipótesis nula. Ojo al guía, por favor, nunca se atrevan a decir como ciertas personas en las redes, en internet, de que el opuesto de rechazar la hipótesis nula es aceptar la hipótesis nula. Eso es una barbaridad. Solo lo enseña la gente que no sabe de bioestadística. La alternativa de no rechazar la hipótesis nula es no rechazar la hipótesis nula. Entonces vas a cometer dos errores. Primero, cuando la hipótesis es verdadera en la realidad, pero tú en tu estudio la rechazas, estás metiendo la pata, estás cometiendo un error. ¿Pero qué error? El error de tipo 1 o error alfa. El otro escenario es de que tú tengas de que la hipótesis en la realidad sea falsa y tú cometas el error en tu estudio de no rechazarla. Estás cometiendo un error tipo 2 o error beta. Pero lo que queremos en los estudios realmente es ¿qué cosa? Tener el poder de estudio para rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Habíamos hablado de distribuciones de las variables. ¿Por qué importan? Porque los análisis de los datos se hacen dependiendo de la distribución de las variables. Por ejemplo, las variables cuantitativas. Las típicas son las continuas o discretas. Si son continuas, la fracción de la unidad tiene sentido. Por ejemplo, tú mides 2,20 metros. Ok, ese metro tiene una fracción, 20 centímetros. ¿Tiene sentido en la realidad? Sí tiene sentido. Estás midiendo milímetros de mercurio. ¿Puedes tener 0,5 milímetros de mercurio? No, no puedes, pues porque la escala va de 1 a 1 a 2, son números enteros. Entonces hay esos saltos. O la presión arterial, por ejemplo. Cuando tú la mides, por lo general tienden a redondear. 90 sobre 60, 110 sobre... pero nunca hay 96 sobre 61, cosas por el estilo. Otro tipo de variable muy importante que aprendan a diferenciar es la variable de tipo conteo. Por ejemplo, el número de hijos. La mayoría de mujeres tienen 0 hijos, un poquito más tienen un hijo, un poquito más tienen 2 y luego va cayendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el récord mundial que es 68 hijos. Pero no hay más, no hay mujeres con 100 hijos, 200 hijos, 1000 hijos. Y tampoco hay mujeres con 0 o menos 2, menos 3 hijos. Esa distribución es sesgada, pero está truncada y eso se conoce como una variable de tipo conteo. Otro tipo importante de variable que tienen que aprender a diferenciar es el tiempo para evento y ustedes lo conocen en los análisis de sobrevida. Por el lado de las cualitativas, tienes aquellas variables que tienen dos categorías, que son las dicotómicas, o ceros y 1. Entonces tú ves esas S sin idea que esas figuras salta inmediatamente del 0 hasta el 1 y luego sigue la distribución. O tienes las politómicas, que son ya más de dos categorías, pero esas categorías no tienen un orden. Y tienes las ordinales en las cuales sí existe un orden y el intervalo entre una categoría y la otra es el mismo. Este tipo de variables, sobre todo las ordinales, requieren un tratamiento diferenciado, como una regresión cuartílica, por ejemplo. Entonces, para hacer cálculo de tamaño de muestra, ustedes tienen que reconocer en qué escenario están. Y para ello tienen que plantear los supuestos. Lo primero es, ¿qué distribución tiene tu outcome? ¿Qué tipo de escala es?
Y ahí viene el tema, ¿no? Tienes una medición como índice de masa corporal. ¿Qué tipo es de variable? ¿Es de conteo o es continuo? Es continuo, pues. Estás midiendo obesidad. Ok, positivo o negativo, es binaria, es dicotómica. No, estás en estado nutricional. Tienes bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad. Es politómica, pero tiene un orden. Entonces tienes que tener mucho cuidado. O estás en una variable de tiempo para evento. La otra pregunta es cuántas poblaciones estás estudiando. Si tienes una muestra, tienes 2 muestras o tienes más de 2 muestras. Lo otro es si al momento de hacer el muestreo hiciste alguna técnica tipo pareamiento, por ejemplo. Si estás pareando, las muestras no son independientes, son dependientes. Requiere otro tipo de cálculo de tamaño de muestra. Lo otro es si tu hipótesis alterna es de desigualdad. O sea, a priori tú has planteado una hipótesis de superioridad o de inferioridad. Si estás en una hipótesis de desigualdad, la hipótesis es de 2 colas. Pero si estás en una hipótesis de inferioridad o de superioridad, estás en una sola cola. Lo otro es el alfa y el poder de estudio. Habíamos hablado del poder de estudio, habíamos hablado del alfa, pero ¿qué pasa? De que tú puedes, dependiendo de qué cosa estés investigando, ser mucho más benevolente. Si estás en un estudio exploratorio, un piloto de estudio, pues no te vas a casar con un alfa de 0.05 y un 80%. Puedes bajar ese alfa a 0.10, pero tienes que justificarlo y ser muy claro con que tu estudio es exploratorio, pues no estás usando el estándar de mercado. La convención es 0.5 de alfa y un poder de 80%. Eso quiere decir que tu beta es 0.20 o 20%. Si quieres ser mucho más restrictivo, porque estás investigando muertes o algo por el estilo, pues tienes que bajar tu alfa y elevar tu poder de estudio. Puedes usar un poder de estudio de 99% si estás trabajando con una droga que es altamente letal, ¿no? O un evento de interés parecido. Lo otro es el efecto y la variabilidad. Si tú estás midiendo algo que es muy variable, tu tamaño de muestra va a ser pequeño. Pues si tú requieres una precisión porque tu instrumento es poco variable, lo que va a pasar es de que tu tamaño de muestra va a cambiar radicalmente. Si el efecto que tú quieres medir es pequeño o grande, de la misma manera. Entonces, si la magnitud de tu efecto es pequeña y su variabilidad es enorme, ¿qué va a pasar con tu tamaño de muestra? Pues va a estar aumentando por un lado y bajando por el otro. Pero si tú tienes un estudio en el cual tu efecto es una magnitud muy grande y la variabilidad es muy pequeña, ¿qué va a pasar? Que el tamaño de muestra va a ser mucho más pequeño. Entonces, todos estos supuestos, al final tú los tienes que transformar en una fórmula estadística, en un planteamiento de hipótesis, pero de tipo estadístico. Por ejemplo, en un estudio en el que tú quieres estimar la media de talla de una población, la hipótesis nula sería el mu, que es el símbolo de la media, es igual a un valor esperado. ¿Qué valor esperado? ¿De dónde lo sacas? De la literatura, por ejemplo. Puede ser que tú quieres saber si la población de una región del Perú es similar al resto del Perú. Entonces, coges el censo nacional y mides cuál es el promedio de talla de un peruano promedio. Para diferenciado para mujeres o para varones, y tu hipótesis es específicamente esa, ¿no? Si es igual a eso. Y la hipótesis alterna sería que es diferente. O puedes plantear de que si quieres demostrar que tu población es más baja que el promedio, tú planteas tu hipótesis alterna como que es menor del promedio nacional. Pero si estás comparando dos medias de dos poblaciones, una población A y una población B, la hipótesis nula sería mu1 igual a mu2 y la alterna sería mu1 diferente a mu2 o menor o mayor, dependiendo de qué es lo que quieras. Y si estás trabajando con proporciones y tienes dos poblaciones independientes, tu hipótesis nula sería P1 igual a P2. O si tú planteas a priori como tu alterna, o tu hipótesis nula que sea P1 mayor a P2 y tu alterna menor o igual, ya tienes. Pero eso se hace a priori, se hace antes de hacer el estudio para que no cometas un problema, no cometas una falta ética grave. Ojo aquí, todas las hipótesis se plantean antes. Y tú cuando ganes los datos tienes que probar las hipótesis que planteas en tu protocolo. No por conveniencia, porque te salió un pi-value y cambiaste el objetivo del estudio. Entonces, ¿cuáles son los escenarios más comunes? Los escenarios son, primero, que tengas una muestra, una población de estudio, y tú quieres estimar la media de un estadístico, la proporción de un estadístico. Y entonces tus hipótesis, cuando las vas a hacer de la siguiente manera. Hipótesis nula, la media de mi muestra es igual a la media de un valor esperado, o un valor esperado específico. Y la alterna puede ser que sea diferente. En el caso de una proporción, que la proporción de prevalencia de mi evento de interés es igual a un valor esperado y la alterna que es diferente. Puedo también cambiarlo. Ojo, puede ser mayor o menor, pero eso en el momento del tamaño del cálculo de muestra tengo que decir que ya no sería una cola, sino dos colas, sino una sola cola.
En el caso de que quieras comparar dos poblaciones que sean independientes, porque no hay ningún pareamiento o algo parecido, vas a comparar dos medias o dos proporciones. Entonces tus hipótesis van a ser la mu2 igual a mu1 o p2 igual a p1. Pero si haces pareamiento, ya tienes que usar una técnica especial, la técnica de McNemar, por ejemplo. Vas a comparar medias o vas a comparar proporciones, pero pareadas. Y noten la diferencia. Lo que pasa cuando tú pareas en proporciones, tienes una tabla de 2x2, lo que te interesa son los pares discordantes. Porque ya has pareado, entonces mujer con mujer, hombre con varón van a estar todos iguales, pero los que se comparan son los otros que no son los valores discordantes. Entonces tu hipótesis alterna es esa, ¿no? La diferencia de los pares discordantes son distintos. Y si tienes más de una muestra, porque tienes tres poblaciones, o una población le has dado placebo, la otra dosis baja, dosis media, dosis alta, son 4 poblaciones, tu hipótesis va a ser requerir una NOVA, un análisis de varianza. Puede ser más de 2 medias o más de 2 proporciones. Y la hipótesis que tú pruebas acá es la siguiente, que la media de todos es igual, o la proporción de todas las poblaciones es la misma. ¿Qué va a pasar? De que la hipótesis alterna es que al menos una es diferente. ¿Ok? Entonces, haciendo esto con R, tienen que hacer lo siguiente. Primero que nada, tienen que instalarse el software. Y para esto les recomendamos siempre que instalen primero R y luego instalen RStudio. Que RStudio es una cosa mucho más elaborada, más bonita, más user-friendly. Entonces va a ser mucho más fácil que ustedes puedan utilizar el software. Es más intuitivo. Lo otro que tienen que hacer es empezar a instalar paquetes. El paquete que se usa para cálculo de tamaño de una muestra en R se llama PWR, acrónimo de Power o de Poder de Estudio. Entonces primero tienen que instalarlo y a diferencia de Stata y otros software también tienen que llamar a la librería para poder usar el paquete. Y lo otro es ya plantear lo que hemos hablado, ¿no? Cuáles son los supuestos de su estudio y cómo quieres reportarlo, como texto, como tabla o como gráfico. Estas son las funciones del paquete PWR. Hay diferentes y para cada comparación, pero no se parecen a Stata, entonces tienes que tener cierto conocimiento base para poder utilizarlas de la manera correcta. Por ejemplo, si quieres hacer el cálculo de una muestra y quieres estimar una proporción, pues el comando es pwr.p.test. Si quieres dos poblaciones y estas poblaciones tienen la mismo ratio, 1:1, un caso, un control, entonces estás comparando dos proporciones, usas el comando pwr.2ptest. Pero si quieres dos proporciones en cantidad de diferencia, porque el ratio es un caso, dos controles, o dos casos, un control, en ese caso tienes que usar el otro comando, power.2p2n.test. Pero si ya estás comparando promedios, y lo que quieres hacer es, tienes una muestra, dos muestras o has pareado, solo tienes que usar el comando power.t.test. O si tienes ya muestras de tamaños diferentes, porque ya las proporciones de los ratios no son de 1:1, sino de 1:2 o 2:1, usas el comando T2N. Si vas a hacer pruebas de chi cuadrado, modelos generales lineales o hacer un estudio de correlación, o tienes ya más de 3 grupos, existen las otras alternativas de las funciones. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es empezar a jugar con estas funciones. Pero ojo, el arte de usar R implica recordar el escenario, plantear los supuestos y usar el comando adecuado. Entonces los comandos que vamos a explicar a continuación son exactamente esos. Veamos. Entonces cuando ustedes hablen R, lo que van a hacer es lo siguiente. Llaman al RStudio. ¿Ok? Yo les voy a compartir en la publicación que vamos a hacer sobre este tema, este script. Este script es el script que yo he trabajado para hacer cálculo de tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, este script tiene la siguiente característica. Este es el título del trabajo. Esto tiene, ustedes tienen que cambiar el directorio. ¿Cómo lo hacen esto? Crean un folder en su computadora, clic derecho, buscan en propiedades la ruta de la folder y copian entre comillas gringas esta dirección. En el caso de los usuarios de Mac es este formato, en los colores de usuarios de PC, C, D, y así sucesivamente. Lo otro que tienen que hacer es empezar a aprender a instalar paquetes. Los paquetes se instalan de la siguiente manera. Yo les he puesto un asterisco adelante porque yo corro estos códigos y no quiero que se vuelvan a instalar los paquetes. Para instalarlo tienen que quitarle este asterisco. Y ahí ustedes ven de que cambia la configuración. ¿Ok? Entonces todos estos los quitan, los seleccionan y llaman a la herramienta RAM. Y ahí se van a instalar los paquetes. Pero acuérdense, este es un software gratuito, no es lo mismo que un software pagado. Entonces, a diferencia de otros softwares, acá sí lo que tienes que hacer es llamar al paquete. Entonces, vamos a llamar a los paquetes. Hemos instalado Tidyverse, Power, UseThis en Development Tools.
Lo instalan y en la parte inferior van a notar de que empieza a correrse los códigos. Y estos códigos empiezan a aparecer de esa manera. Entonces, ustedes van a poder visualizar. Arriba tienen el script y abajo tienen el output del script. Y en la parte derecha tienen herramientas. Entonces, lo que yo voy a recomendarles es que llamen a este help de Power para que puedan explorar otras características de este paquete. Entonces, ¿cómo se hace eso? Te vas a la ventana de Help, tipeas el código, lo copias como yo lo acabo de hacer y llamas, ¿no? Y acá te explica cuáles son las funciones básicas del paquete PWR. Está la descripción del paquete, quiénes son los autores, cuándo fue publicado y hay ejercicios. Y te dicen, ¿no? Oye, también puedes mirar el TTS, puedes mirar el TPower ANOVA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sigamos. Lo siguiente que tienen que hacer es reconocer el escenario. Empezamos en el primer escenario, en el que tienes una hipótesis en la que quieres estimar una muestra en una misma población, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es? Son dos colas, porque vamos a plantear una alterna de desigualdad. Tienes hipótesis nula, en la cual tu media es igual a un valor esperado y la alterna es que es diferente. Cuando usas texto, el símbolo de admiración invertido y la igual es diferente de. Tienes una media basal de 20, una diferencia de 10, lo que implica que tu media alterna es 30, tu desviación estándar conocida es de 10, un supuesto de un alfa de 0.05 y un poder de estudio de 80. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? En el caso de STAT es distinto, pero en el caso de R tienes que calcular lo que se llama como el efecto de diseño. ¿Cómo se calcula el efecto de diseño para una comparación en una población de dos medias? Se calcula con esta fórmula. La diferencia, el valor absoluto, la diferencia de las dos medias sobre la desviación estándar esperada. ¿Cómo se hace esto? Acá tenemos que la alterna es 30, el valor de la población es 20 y la desviación estándar es de 10. Entonces 30 menos 20 sobre 10, ejecutas esta función y R te va a calcular ese valor. Entonces, ¿cuánto es ese efecto esperado? Es 1. Entonces lo puedes tipear acá de frente en la fórmula más abajo o puedes colocarlo como has hecho en esa función D, que sea ese valor en particular. Entonces, ¿cómo calculas en una sola muestra estimar el tamaño de muestra necesario para estimar un tamaño de muestra con ese efecto de diseño? Lo haces con este comando pwr.test. Marcas cuál es el efecto de diseño, especificas el nivel de significancia, especificas el poder de estudio y le dices que es solamente una población. Y cuando lo corras, R te va a botar el tamaño de muestra que te viene. En ese caso es 9.910, tu efecto de diseño es 1, tu significancia es 0.5, tu poder es 80 y tu alternativa es de 2 colas. Ya está. La misma fórmula, solamente cambiándola un poquito, te va a permitir calcular el poder del estudio. Digamos que en este caso quiero saber cuál es el poder de estudio de una población de 25 sujetos. Te dice, tamaño de muestra 5, efecto de diseño 1, nivel de significancia 0.5, tu poder de estudio es 99%. Te sobra tamaño de muestra con 25 sujetos, porque a priori en el cálculo anterior te decían que eras 10. ¿Cuál es el efecto de diseño que tú puedes estimar ahora con un tamaño de muestra de 25%? Es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, en este caso, el efecto de diseño que tú puedes estimar es 0.58, cuando originalmente habíamos calculado 1. Entonces, es extremadamente sencillo utilizar ese tipo de funciones en R, pero primero tienes que leer todos los manuales y aprenderte cómo funciona y corregir los errores y typos, y es todo un rollo. Pasemos al escenario número 2. Entonces, ya no queremos estimar una media en una población, queremos estimar ahora una prevalencia, una proporción, la misma historia. Un valor, una prevalencia, un valor esperado, la alterna que es diferente, tu valor basal es 10, la diferencia que tú quieres esperar es de 10, entonces tu valor esperado es 20, un P de 0.05, un poder de estudio. ¿Cómo calculas el efecto de diseño? Bueno, hay una fórmula, pues, ¿no? ¿Cómo se hace eso? 2 el arcoseno de la raíz de la proporción 1 menos la 2 multiplicado por el arcoseno de la raíz de R2, y calculas el valor exacto. O usas esos estándares que son 0.2 es un efecto pequeño, 0.5 es uno medio y 0.8 es grande. Pero si quieres hacer el valor exacto, puedes con esta fórmula que está acá calcular el efecto de diseño. Entonces hagámoslo. El efecto de diseño para comparar una proporción de 20 versus 10% es exactamente 0.2879. Como hemos creado una función, ya podemos llamarla, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fórmula para utilizar cálculo de tamaño de muestra en R para estimar una proporción en una población? Es la siguiente. Mi efecto de diseño es este H que había calculado previamente. Para un poder de estudio de 80, una significancia de 5, ¿cuántos necesito? Y acá te dice, ¿no?, que el N es 26.4, 27 sujetos.
un poco de modificación y quiero saber si con 40 sujetos cuánto poder de estudio tengo, lo calculas de esta manera, ¿no? Y si ustedes notan lo que estoy haciendo, la misma fórmula, pero en un caso coloco el efecto y estoy calculando el poder. Si coloco el poder y borro el efecto, estoy calculando el efecto, ¿no? Y así. Entonces, y acá hay otras cosas, otras alternativas muy poderosas, pero pasemos al escenario número 3. El escenario número 3 es uno de los más frecuentes. En este caso ya tú estás calculando la diferencia de dos medias en dos poblaciones independientes. ¿Cómo calculas el efecto de diseño? Llamas a la función para calcularlo y le dices que quieres un efecto de diseño medio, ¿no? Y acá te lo calculo. Un efecto de diseño medio es 0.5. Entonces, ¿cómo es la fórmula para calcular este tamaño de muestra para diferencia de dos medias? Como ya calculaste el efecto de diseño, colocas, pues, ¿no? Acá te recomiendo que lo tipees, porque no sé por qué razón no es tan fácil que se haga la función. Entonces, aquí colocas el nivel de significancia, el poder del estudio, le especificas que son dos muestras y que tu hipótesis es de dos colas. Corres el cálculo de tamaño de muestra y te dice que tu cálculo de muestra es 63.7, 64 sujetos. Lo modificas un poco para calcular el poder de estudio y calculas el poder del estudio para una población de 70. ¿Quieres calcular el efecto de diseño con una muestra de 70 sujetos? Y te dice, ¿no?, que tu efecto de diseño es 0.57. El otro escenario es cuando tienes ya ahora diferencia de dos proporciones. Igual, hay una fórmula para calcular el efecto de diseño de comparaciones entre una proporción de 10 versus una proporción de 50. La prevalencia de una población es 10, la prevalencia de la otra población es 50. ¿Cuál es el efecto de diseño? Bueno, lo calculas con esta fórmula, con este comando, y te sale que el efecto de diseño es 0.93. Ya lo configuras, entonces ya puedes ponerlo en la fórmula de R, y en R vas a usar este comando en el cual especificas el efecto de diseño, vas a poner significancia estadística, el poder de estudio y la alternativa especificando que es de dos colas porque tú alternas la de diferencias. Lo modificas un poco y calculas el poder del estudio, lo modificas un poco y calculas el efecto de diseño. ¿Ok? El siguiente escenario ya no es cuando tienes dos poblaciones, tienes ahora tres poblaciones y quieres calcular el tamaño de muestra para diferencia de medias. Entonces la fórmula que tú vas a utilizar acá es la siguiente. Acá vamos a especificar, no, eso está mal. Ya, digamos de que tu población es quieres estimar el aumento en la media de 0, de nada a 5. ¿Ok? Y que la desviación estándar conocida es de 5 también. Entonces, tu efecto de diseño para esto va a ser el siguiente. Es un cálculo, 0 menos 5 sobre 5. 0, que es el valor esperado, menos el valor esperado, el valor basal versus el valor esperado sobre la desviación estándar conocida. Calculas esto y ya te sale que es menos 1. Como es el valor absoluto, no importa. Entonces, ya colocas el valor que tú has puesto en la fórmula. En este caso se pone en 0.5, podemos modificarlo. Vamos a modificarlo solo para que lo vean. Entonces, en este caso es un tamaño de muestra de 33 para un efecto de diseño de 0.5, pero no era 0.5, era 1, ¿no es cierto? Entonces calculémoslo con 1. Y ya está. Con 1 el tamaño de muestra es más pequeño, pues, ¿no? Porque tu efecto de diseño es más grande. Y así sucesivamente, ¿ya? Igual calculamos ahora con cuántos sujetos cuál sería el poder del estudio. Perdón. Con cuántos sujetos cuál sería el poder del estudio. Y lo modificas. Un poco de truco para hacer lo mismo con el efecto del diseño. Y en este caso te sale que con 40 sujetos tu efecto de diseño es de 0, que puedes estimar es de 0.4. Y el último caso es este que te decía de comparaciones de medias en más de dos proporciones. Pero esta vez ya es con un ANOVA unidireccional. En este caso, ¿cómo se calcula el efecto de diseño? Con esta fórmula. Estamos especificando que queremos una ANOVA, queremos un efecto mediano y el valor te sale que es 0.25. Colocas ese valor en la fórmula correcta para una ANOVA y te sale un tamaño de muestra para tres grupos con un efecto de diseño de 0.25, significancia 5 por estudio de 80, necesitas 52 sujetos en cada grupo. Lo modificas un poco para ver si con 60 sujetos cuánto poder de estudio tienes, te sale que te sale 85. Lo modificas un poco para calcular el efecto de diseño y te sale que con 60 sujetos tiene un efecto de diseño de 0.23. Y voilà, se acabó tu clase de cálculo de tamaño de muestra con R. Espero que les haya gustado. Esta clase, como les decía, es un artículo que estamos escribiendo en el marco del Club de Redacción de Artículos Científicos y los estudiantes que van a terminar de publicar este artículo van a ser los seleccionados luego de que la convocatoria cerró el día de ayer.
Conmigo, hasta una próxima oportunidad. Espero tenerlos en el club, y los que no, espero que puedan seguirme en mi canal de YouTube, donde cuelgo todas mis clases y donde van a tener acceso a todo el material, incluyendo las diapositivas. Muchas gracias y buenas noches.